Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Esta es una frase del reconocido pintor Pablo Picasso. Me encuentro con la idea de transmitir un mensaje. ¿Cómo poder resumir toda una vida en minutos? De inmediato empiezo a querer planificar y codificar todo, pero recuerdo que el arte no es así. Nos han enseñado que siempre debemos de pensar de manera cuadrada. En la escuela todo tiene formas. El conocimiento en general se debe de hacer de una manera, se debe de pensar. Pero con esto me doy cuenta que el arte va más allá de eso. Y hoy les vengo a decir por qué. El arte nos hace sentir, nos hace vibrar. Cuando tenía 5 años, recuerdo que mi mamá me leía todas las noches un libro, todos los días una historia nueva. Yo soñaba, me imaginaba nuevos mundos. Después, mi mamá me ponía música clásica. Siempre me pregunté, ¿en qué me puede funcionar esto? A mis 21 años, me ha ayudado en absolutamente todo. Me ha ayudado a ser la persona que soy. Ha sido mi refugio y mi mejor amigo cuando la vida me presenta sus adversidades. Hoy quiero compartir que el arte junto con la pasión pueden ser un 911 cuando la vida no es tan bella, cuando necesitamos inspiración, cuando nos sentimos solos, pero sobre todo cuando la vida nos pone sus obstáculos y nos obliga a crecer. ¿A quién le han roto el corazón? Creo que es algo que ninguno nos hemos escapado, que a todos nos ha pasado. Cuando tenía 15 años pasé por uno de los dolores más singulares a esa edad. Y fue la primera vez que conocí lo que era un corazón roto. Y es que esa edad es donde quieres llevar la contra de todo, donde empiezas a experimentar cambios. De pronto empezamos a sentir cosas raras en el estómago que coloquialmente llamamos mariposas. La adolescencia es una de las etapas más complicadas y más difíciles porque empiezas a tener nuevos sentimientos, empiezas a sentir cosas que ni siquiera sabes cómo expresar. Y es que la tarea del arte es fundamental y creo que a esta edad es una herramienta fundamental y maravillosa para darle respuesta a aquello que ni siquiera sabemos decir con palabras. En ese entonces el arte fue mi mejor amigo y digo el arte porque yo practicaba ballet. Lo único que quería era irme al salón de danza a llevar mi cuerpo junto con el piano, a sentirme libre, a expresarme. Era poder sacar todas mis frustraciones mediante la música, mediante el movimiento. Cuando sentí el dolor de una manera tan profunda y tan singular fue cuando comprendí y entendí que todos esos sentimientos que nos hacen tan humanos pueden ser nuestros mayores aliados para crear o para sentirnos identificados, porque hay personas que han pasado por esa situación, que han vivido algo parecido a lo que nosotros estamos pasando. En ese entonces me acuerdo que me encontré con el performance de Mariana. Fue algo muy increíble y todos dirían que fue coincidencia, pero yo siento que una obra llega en el momento que debe de llegar para moverte algo. Una pintura, un libro, la música, llega en ese momento para hacerte sentir algo. Este performance se hace con la finalidad de que Mariana estuviera sentada y las personas se estuvieran sentando sin que ella las conociera. Ella estuvo 700 horas
sin ninguna palabra, solo con la comunicación del cuerpo. Entonces, en eso se sienta alguien tan importante para ella que de inmediato lo ve y sus ojos brillan. Y es que era Ulay, quien fue su pareja y que hace 23 años no veía. Imagínense que se reencuentran con alguien que quisieron tanto. Sus ojos de inmediato empezaron a sentir toda esa historia que vivieron juntos, todo lo que pasó entre ellos, esa añoranza, esa tristeza, esa felicidad de verse. Qué bonito que el arte te permita expresar todo aquello que ni siquiera puedes decir con palabras, sentir esa electricidad y esos sentimientos. De inmediato el corazón se me hizo pedacitos. Comprendí que el arte no tiene reglas. El arte puede describir exactamente lo que a veces no podemos decir ni siquiera con nuestras palabras, y me reconfortó de una manera tan increíble. Me hizo comprender que así es la vida y que a veces vamos a pasar por momentos difíciles, pero que sobre todo el dolor siempre va a estar con nosotros y va a ser con nuestro compañero, pero es más digerible cuando lo vemos reflejado en alguna pintura, en alguna canción, y es así como los artistas han dejado huella. Nunca entendí por qué las personas valoran tanto que sus hijos estudien algo relacionado con la rama de las ciencias, y cuando les dices que quieres estudiar algo relacionado con el arte, de inmediato se ponen pensativos, enojados, y te preguntan, es que ¿de qué vas a vivir? Es que te va a ir súper mal, es que de eso te mueres de hambre. Pertenezco a esas personas que les dijeron, y me lo decían una y otra vez. Yo admiro a todas esas personas que deciden dedicarse al mundo de los números. Sin embargo, el arte también es fundamental. Es muy importante, tanto como la ciencia y la tecnología. Es una pieza fundamental. Remontémonos a la Segunda Guerra Mundial. Esto va especialmente para las personas que dicen que el arte no es importante y que el arte pues no tiene mucha importancia, solo es para verse bonito. En 1945, un militar alemán, bigotón, que todos conocemos, ordenó derrumbar todos los monumentos de París, incluyendo la Torre Eiffel. La orden textual decía: París no debe de ser del enemigo, salvo siendo un montón de escombros. En ese entonces estaba en el mando de París un militar que era súper sensible y que gracias a él y su sensibilidad, París sigue ahí. Él dijo, no, esto no va a suceder. Y gracias a eso tenemos todas estas maravillosas obras. Hagámonos una pausa y recordemos que tanto la pintura como la escultura, la música, la literatura, son todo. Son nuestra única manera de plasmar nuestra historia, lo que vivimos, lo que sentimos. El arte y la cultura son nuestro desahogo y nuestra herencia a las futuras generaciones. El arte en general siempre me rodeó. Soy sensible gracias a ese acercamiento tan bonito que tuve y que, pues, gracias por tener la oportunidad. Pero es algo que se va aprendiendo, es algo que se va cosechando. Recuerdo que yo practicaba pintura. Después, como a mi mamá le gustaba mucho la música y a mí igual, dije, pues voy a estudiar un instrumento, voy a tocar el violín. En la primera clase me di cuenta que no funcionaba para tocar, pero que me gustaba mucho escuchar la música. Yo soy de esas personas que escucha alguna soprano,
música clásica y ya se le pusieron los pelitos de punta. Entendí que no vas a encontrar a la primera tu pasión, que puedes intentar una y otra vez. En ese encanso yo encontré la danza, que era lo que me motivaba, lo que me mantenía con esa inspiración, con ese anhelo de levantarme todos los días. Y es que como personas evolucionamos y eso es importante, trascender. Y es que no necesariamente necesitas no necesariamente necesitas acercarte al mundo de las artes para ya ser un artista prodigio, ser Mozart. Claro que no. El arte es igual de importante como, por ejemplo, el ejercicio, que nos ejercitamos o inclusive hacemos un deporte, pero no para ya ser profesionales, sino para darle esa alegría al cuerpo, para mantenernos sanos. Eso sucede exactamente con el arte. Ayuda con el alma, te hace una persona más sensible, te da herramientas, te da cultura, te hace una persona más crítica, inclusive alimenta tu creatividad, entre otras cosas más increíbles. ¿Cuántos de aquí no se les facilita más una materia de la rama de las artes que de la ciencia? La ciencia lo define en dos partes del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Uno se encarga de todo lo crítico, los números, las matemáticas, mientras que el otro se encarga de la imaginación, de crear, de soñar. Hay mucho camino para seguirnos deconstruyendo, porque el arte es igual de importante que otras ramas. Ambas se complementan como nuestros cerebros. Los dos hemisferios se trabajan consigo para hacer un equipo. Dejemos de intentar pensar en cuadrado y démonos la oportunidad de imaginar, de crear, en vez de que nuestro mismo sistema educativo nos diga una manera de enseñar, de que nos tache que no sabemos, de que somos distraídos porque no somos buenos con los números, de que nos traume. Uno aprende de distintas maneras y cada quien lleva sus procesos, cada quien en su mente aprende de distintas formas y es que somos tantos que aprendemos de distintas maneras. Esto me lleva a que a veces la vida no es como queremos y que precisamente esos momentos no tan buenos son los que nos ayudan a crecer y aprender de nosotros para seguir evolucionando. Así que hoy vengo a decirte que cualquier cosa a la que vayas a dedicarte, aunque no sea del campo del arte, si lo haces con pasión y con el corazón, habrá días en los que no quieras levantarte y que quieras renunciar y dejar todo atrás. Sin embargo, si tu pasión por eso y tu sueño es más grande, esa va a ser tu electricidad y tu gasolina para continuar y para levantarte todos los días. En prepa llevaba una materia que se llamaba Historia del Arte. Qué importante para los planes de estudio. Ahí comprendí y aprendí a defender realmente quién era. El arte fue mi manera de empoderamiento personal, porque me daba una voz, me ayudó a describir problemas sociales a través de movimientos, a través de la fotografía, a través de la escritura. Con el arte podemos cambiar y el arte se puede convertir en nuestro granito de arena para ser agentes inclusive de cambio, o para despertar incertidumbre, para cuestionarnos. Al tomar fotografía, por ejemplo, y darle una voz a tu entorno. Entonces, en ese momento de mi vida, entendí que cada proceso es fundamental y que cada proceso, inclusive de la historia, tiene que existir nuevos movimientos artísticos para una evolución y que cada uno es importante. Por ejemplo, tenemos la Edad Media, donde predominaba el arte sacro y la iglesia. Luego vino la evolución de la sociedad con el Renacimiento, que fue todo lo bello, que ayudaba a, que más bien le daba un papel fundamental
al cuerpo y la pintura. La contemplación de la naturaleza era increíble y en general del ser humano. Entonces, esto me hizo replantear que tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos buenos para evolucionar y para crecer, pero es algo que va a pasar siempre, inclusive con nosotros mismos. Es algo que me llevo para toda la vida, porque cada época de nuestra existencia es importante para ser las personas que somos. Eso pasó con la pandemia, que de un momento a otro nos cerraron todo, nos hicieron encerrarnos y trabajar con nuestros mayores demonios. Qué difícil fue volver a conocernos y a conocer quién éramos realmente, porque hubo tantas muertes, tantos malos momentos que ¿qué hubiera pasado? La solución puede ser poética y romántica, pero fue el arte. Leímos una película, vimos un cuento, escuchamos música para salir de esa realidad tan crítica en la que estamos viviendo. Por eso mismo, creo que es importante hablar de arte, porque el arte es de todos y para todos. Y esto me llevó a abrir mi cuenta de arte, en donde explico de una manera más amigable y para todos pinturas, obras, esculturas, escenas de película, porque es importante hablar de arte. Y es que yo no sabía el impacto que tuve hasta que una persona ajena a mí me dijo que había comprado un libro gracias a mí y que le había gustado muchísimo por cómo lo conté y por cómo lo describí, lo invité a leer. Ahí en ese entonces el mundo se me vino encima y descubrí que tú puedes hacer la diferencia y que tú puedes poner tu granito de arena. Porque cuando el arte y la pasión se juntan, sientes que el cuerpo vibra, sientes una energía inmensa. Y es que el arte puede ser tu 911 cuando la vida no es bella, cuando necesitas ayuda, cuando necesitas una respuesta. Ahora entiendo por qué mi mamá me leía todas las noches una historia nueva. Gracias.